Vamos a analizar en este caso otro ejemplo de una videoclase para primaria donde vamos a analizar cuáles son los aspectos que la profesora hace bien en términos, por supuesto, de la evaluación con carácter diagnóstico formativa y básicamente y única en esos términos. Es decir, vamos a mirar si la profesora pone en evidencia los criterios que le servirían para evaluar o no lo hace. No estamos mirando si la profesora es buena profesora o no, seguro lo es. Estamos viendo si una clase como esta serviría o no para lograr el ascenso en términos de la evaluación diagnóstico formativa que está actualmente rigiendo en Colombia. Entonces vamos a ver este nuevo video. Por supuesto, adelante. Del día de hoy, y para comenzar con la clase del día de hoy, vamos a recordar lo que hemos visto en clases anteriores en nuestra área de comunicación. A ver, ¿quién me dice levantando la mano? Claro está. ¿Quién dice levantando la mano? Claro está. Todavía no digo nada. A ver, hay que controlar. Entonces, ¿quién me dice qué es el predicado? A ver, Ricardo. Es lo que se dice del sujeto. Muy bien, es todo aquello que se dice del sujeto. Muy bien, a ver, Carla. El núcleo del predicado siempre será bien, Carla. El núcleo del predicado siempre es un verbo. Y el objeto lo va a acompañar. Nos va a dar una mayor explicación de lo que quiere decir nuestro predicado. Muy bien, hijos. Hace un momento estábamos hablando acerca del predicado. Bien, estábamos hablando todos acerca del predicado. Entonces, vamos a usar este mapa conceptual de... Muy bien. Muy bien. Como en clase, casi todos los videos que hemos visto de Diomedes, es claro que para todos los maestros parece importante la parte inicial de la clase. Fundamental. ¿Cierto? No para todos ha sido fundamental el cierre, al menos lo que hemos visto en videos, pero la parte introductoria es fundamental. Pasa que ha habido matices frente a cómo lo han desarrollado. La maestra aquí en la medida hace unas cosas explícitas, otras implícitas en ese inicio, que hay que resaltar importantemente. Primero, hay un saludo, hay un elemento, ha sido característico en los que hemos visto videos de maestras, el trato afectuoso, el trato mucho más cercano, la cara amable, ¿cierto? Eso es un elemento fundamental. En esta profesora hay un interés grande de generar un diagnóstico de los chicos cómo vienen. La temática no se ve que sea nueva, pero quiere ver exactamente cómo están. Y recuerda el término predicado, en término, bueno, está manejando un asunto del lenguaje. Hay unos acuerdos básicos de entrada que la profesora muy sutilmente, pero muy hábilmente maneja, es qué pasa con el ejercicio de alzar la mano. Y cuando ocurre que alzan la mano sin ese momento, ella dice es un elemento formativo fundamental que hay que resaltar en la maestra. Hay una clara elementos de normatividad, elementos de responsabilidad, pero desde el punto de vista de formación, ¿cierto? Los chicos entienden y lo asumen como un elemento formativo. Hay un espacio dispuesto. Es evidentemente una clase de primaria, hay muchos muñecos, mucha imagen gráfica, mucho color, un ambiente dispuesto, preparado para la clase, un ambiente sin muchos recursos, muy tecnológico, pero dispuesto y cómodo, lo que la maestra tiene, y con ello se defiende y los chicos se sienten cómodos allí aparentemente. Entonces eso lo lee uno sin entrar mucho en detalle de los aspectos. Ahorita vamos a ver los aspectos un poco más en detalle, pero es lo que hemos hablado mucho del ambiente, del espacio, del momento inicial clave, de establecer comunicación, hay unos elementos de comunicación ya que van apareciendo, que dan cuenta de una maestra interesada en que su temática tenga sentido para sus estudiantes y que haya un elemento allí generando. Lo que no ha aparecido hasta ahora en la fase introductoria del elemento es el propósito de la clase. Todavía no está claro. Van a estar hablando de predicado, pero eso ¿qué va a ser nuevo? Y lo otro no ha aparecido hasta el momento en la fase introductoria también, que es muy importante, el componente motivacional. No hay eso, tampoco en la parte introductoria hasta el momento hemos denotado algo contextual. Los chicos, de dónde son, en qué área están, eso, insistimos, pues es parte de ¿No se ha notado que la profesora conoce ese contexto? Sí, no hay en ese, o sea, hay una interacción que se ve fluida entre unos y otros. Se supondría que el contexto está conocido, pero no se ha explicitado, que para la evaluación que los maestros van a hacer es fundamental explicitarlo, insistimos, o en el video introductorio o en la clase, en la fase inicial, es fundamental que se haga una contextualización un poco más amplia del asunto, ¿cierto?
Avancemos, Diomedes, para ya entrar un poquito en detalle frente a los aspectos específicos que dentro de la resolución de evaluación pues aparecen para la maestra. Todavía no tiene mucha forma, pero que nosotros le vamos a dar la forma con nuestras ideas. Vamos a organizar las ideas que tuvimos hace un momento, que todos dieron, y vamos a plasmarla en este mapa conceptual que en este momento va a empezar a tener forma, que en este momento empieza a tener forma. Lo primero que va a ir en un mapa conceptual, ¿qué será? El predicado. ¿Y qué es el predicado? Lo que se dice Pero aparte de eso, vendría a ser el título de nuestro mapa conceptual. A ver, Omar, ¿qué era el predicado? el predicado es lo que se dice del sujeto. Muy bien, es lo que se dice del sujeto. Perfecto. Tiene una estructura. Vamos a hablar ahora de su estructura o de sus partes. Su estructura estaba formada por el verbo, pero le decíamos núcleo del predicado. Ahí, ¿cuál será la otra parte del predicado? A ver, ¿ayudita de Ayeli? ¿Sí? A ver, Alison. El objeto. La otra parte es el objeto. El objeto va a acompañar al núcleo del predicado para darle una mejor idea de lo que queremos decir. Nosotros cuando hacemos el mapa conceptual lo unimos con líneas. Y en este caso vamos a unirlo también. El predicado es lo que se dice del sujeto, tiene una estructura y esta estructura está formada por el núcleo del predicado y el objeto. Ahí está. Vamos a unirlo con algunos conectores como palabras que siempre usamos. El predicado es lo que se dice del sujeto, ¿sí? Y está compuesto o tiene una estructura, las cuales son el núcleo del predicado y el objeto. También hay otro tipo de esquema, que es lo que estamos viendo ahora, que es un mapa mental. El mapa mental me va a dar imágenes, ¿sí? Y a partir de ellas yo también voy a poder ordenar mis ideas. Voy a presentarles 3 imágenes y a partir de ellas ustedes me van a decir de qué estamos hablando y a dónde queremos llegar. Tenemos por acá, ¿qué es? El medio de transporte. Primero, ¿qué es? ¿Qué tenemos ahí? Un avión. Tenemos un avión. Aéreo. ¿De qué estamos hablando? De los medios de transporte. Estos son los medios de transporte. Y estos pueden ser terrestres, aquí, aéreos, acuáticos y por último, acuáticos. Vamos a también usar nuestros conectores siempre para indicar de qué es lo que estamos hablando. Medio de transporte, terrestre, acuático y aéreo. A este tipo de esquema que acabamos de ver lo llamamos mapa mental. Habíamos dicho hace muy poquito que a esto lo llamamos mapa mental. Y a todo esto que estamos hablando le vamos a poner un título. ¿Y su título será? No. Esquemas. Todos ellos son esquemas. Hay muchos más, muchísimos más que podemos conocer, pero por el momento nosotros
vamos a conocer, o ya conocemos, el mapa conceptual y el mapa mental. A ver, niños, sacamos el libro de comunicación y... Creo que es ya un tiempo para evidenciar qué pasa con la maestra allí, en términos de indicadores de la evaluación diagnóstico formativa que los maestros están interesados en ahondar. Un elemento fundamental que hay que resaltar en la maestra es un uso muy eficiente de sus recursos. Sin nada sofisticado, claro, sin nada raro, sin ninguna parafernalia extraña. Utiliza muy bien su tablero, sus diagramas, los ha preparado previamente, es muy hábil para manejar el discurso frente al tablero, utiliza asuntos muy simples, cartulinas, pegatinas, lapiceros, muy sencillo, pero muy recursivo. Y se nota que hay planeación de la clase. Sí, claro, todos los implementos han sido previamente preparados, dispuestos, previstos, eso indica una muy buena planeación. Y dentro de la evaluación está como el aspecto 4, que tiene que ver con la recursividad en el uso de los materiales disponibles. Creo que eso sería un punto muy a favor de la profesora. Lo otro, va apareciendo muy claramente el propósito de la práctica. Es decir, no era un asunto de medios de transporte, era un asunto de esquemas de trabajo que con los chicos, mediante ejemplos muy sencillos, fueron acogiendo y el propósito se ve claro. No lo declaró al principio, lo dejó como un elemento de expectativa, sí, se fue construyendo. Se fue construyendo con los chicos y creo que eso es una estrategia interesante y que también vale la pena reconocer en ella. Es muy deductiva la cosa. Sí, sí, y vale. No tiene que ser declarado, incluso hay muchas técnicas para hacerlo, declararla antes o durante o al final. El hecho es que se quede declarada, ¿cierto? Creo también como aspecto del 9 dentro de la esquema de evaluación que tiene que ver con la praxis pedagógica, con la reflexión y práctica pedagógica, perdón. Es muy claro que la maestra conoce muy bien a su grupo de estudiantes y reconoce en ellos elementos de organización del conocimiento que traen para que esos esquemas tengan validez para ellos. Vean que los chicos de una manera muy clara responden a los estímulos, a la manera en que les va preguntando, saben de qué están hablando. Se ve que el tema no es desconocido para ellos, pero ya lo van dando cada vez más. Entonces es muy hábil para reconocer ese asunto y organizar el conocimiento en todo lo que los chicos ya saben, que es un aspecto que, insistimos, es el aspecto 9 dentro de la secuencia de nuestra resolución de evaluación. Claramente el aspecto 11, que tiene que ver con todo el componente de propuesta pedagógica disciplinar, evidencia un dominio disciplinar y pedagógico suficientemente adecuado. Maneja su grupo, interactúa con ellos, hay un reconocimiento de sus espacios, hay un manejo de tiempos, hay un manejo disciplinar propicio, sabe de qué está hablando, es un punto a favor. Creo también como aspecto 12 que tiene que ver ya con la parte de praxis, el componente de comunicación. Ella establece con los chicos de primaria, entonces una comunicación distinta a un chico de bachillerato, por ejemplo, de la media o algo. Donde los chicos son muy de terminar frases, vale, eso es parte del proceso cognitivo de los chicos. Hay estrategias de participación efectivas, ella se da el turno, ella sabe cuándo interactuar, cuando está con el tablero trabajando igual los chicos pueden interactuar, me parece que es algo que hay que rescatar. Como aspecto 21, que tiene que ver con todo el componente ya del ambiente del aula, hay unas normas claras de comportamiento, los chicos están en su proceso, ella ha hecho acuerdos, hay una dinámica normal. Entonces, digamos que en este caso uno podría encontrar elementos de una maestra que con pocos recursos, de una manera creativa, generan los chicos un proceso interesante, que hay unos elementos fundamentales relacionados con lo que significa la práctica disciplinar alrededor de lo que significa el reconocimiento del grupo. Pero entonces ahora hablemos de lo que no aparece hasta ahora. Muy fundamental, por favor. Primero, no aparece por ninguna parte el contexto. No apareció. Ni al principio ni hasta ahora en el video. Eso a los chicos, ¿para qué les sirve? O sea, trabajar esquemas para los chicos en términos de sus edades, de su elemento, de su plan de estudios, de sus competencias, ¿qué interés tiene? ¿Cierto? No aparece eso, ni eso en términos de aprendizaje de los chicos, ¿para qué les va a interesar en su aplicación? O no ha aparecido hasta ahora al menos que los chicos hagan un mapa mental, un mapa conceptual con lo que han aprendido con la profesora.
Claro, ellos están tomando nota de lo están repitiendo lo que la profesora, de hecho han mostrado que los chicos repiten lo que la profesora está escribiendo, pero eso qué significa en términos de aprendizaje, habría que ver eso para qué es y no está claramente evidenciado hasta el momento. Y eso de lo contextual es muy importante por eso. Son chicos, no está claro, son chicos de la ruralidad, son chicos de ciudades, eso para qué les sirve, ¿cierto? Por eso es tan importante declarar el contexto para uno identificar eso que se trabaja en clase, qué sentido tiene para el estudiante. Claro. Han sido muy implícitas las formas de motivación. Es decir, motivar sí puede ser con el muñequito y el color, pero no hay una pregunta detonante, hasta ahora no ha habido una muy clara intención motivacional de la profe hacia los estudiantes, ¿cierto? Yo creo que esa es una de las principales dificultades que hasta ahora se ha notado. La parte inicial, no obstante lograr captar la atención de los estudiantes, digamos, tiene mucho sentido la parte inicial cuando usted involucra al estudiante de tal forma que él quiera, se siente involucrado a tal punto de que la solución o el contenido que usted va a desarrollar pues corresponda a una solución a un problema que sea, sí, claro, que sea de su cotidiano. Y que el chico se ha entendido eso, lo aplique para algo. Claro. Eso es fundamental, es decir, si el chico ya tiene el cuaderno que es un mapa mental o un mapa conceptual o lo que fuera, cualquier tipo de esquema, ¿eso para qué le va a servir? Haga usted uno, ¿cierto? Hasta ahora han repetido que la profesora ha dicho, eso me parece que es un elemento que es crucial en la evaluación de la música formativa, es qué se hace con lo que se aprende. Primero, se aprende, los chicos han repetido cosas, pero han aprendido, hasta ahora no es eso. No hay evidencia. Por lo menos no hay evidencias de eso. No ha habido ningún espacio de evaluación formativa, precisamente en términos del proceso, es decir, los chicos han copiado, pero ella ha preguntado si han entendido, o no ha establecido una pregunta, ¿y qué diferencia un esquema del otro? O que los une, o un mapa conceptual de bono mental, o cuál podría ser uno distinto. No, ha sido un elemento muy lineal que ha generado una secuencia lógica, ¿vale? Pero que no ha impactado más allá, y no la profesora hasta el momento no ha evidenciado que esté interesada en saber si los chicos han aprendido algo de eso, o qué dificultades ha habido en el proceso, o qué chicos no han entendido bien el asunto. Claro. ¿No? Ella supone que todos están entendiendo, porque ella supone que lo que estás haciendo allá es muy bonito, es muy claro. Con todo el respeto por la profesora, porque lo hace bien, es decir, es que es un asunto es que uno haga bien la clase, otra cosa es que tenga impacto en la clase. Entonces, hemos dicho mucho a los compañeros, no basta con enseñar, usted puede ser un excelente enseñante. En este video lo hemos visto, inclusive vimos un video anterior donde un profesor del área de informática era muy bueno simplemente en lo que conocía, pero no se evidencia interés en el aprendizaje. Yo enseño para que se aprenda. Claro. Si no, no tiene sentido. Son las caras de sentido pedagógico, que en la evaluación es fundamental, ¿cierto? Estamos hablando de la evaluación de nuestra formativa, que es nuestro interés fundamental. Son clases buenas, es decir, son clases donde los chicos están, la profesora desarrolla, son planeadas, pero ¿y qué impacto tienen? ¿Cierto? Cómo se evalúan, cómo se contextualiza, cómo mejorar la práctica, cómo se reflexiona frente a la práctica, cómo se ambienta el asunto. Cómo esa reflexión impacta la clase. Claro, y fundamentalmente, cómo se dan los momentos para que haya realmente formación de los chicos. En el momento no hemos evidenciado eso. Y en eso de lo contextual también aparece un elemento que en los aspectos, sobre todo el primer elemento contextual, tiene que ver mucho con el reconocimiento del aspecto institucional, del componente social. No hay por ninguna parte una evidencia de eso, cómo está impactando o cómo impacta el proceso en la institución en términos contextuales. Insistimos mucho en eso porque es fundamental, es decir, voy a hacer un ejemplo aquí con el mismo elemento de la maestra. Siendo atrevido, porque no la conocemos, ni el proceso previo ni posterior, no sabemos dónde, vean lo importante, no sabemos dónde está ubicada la escuela, pero supongamos, para efectos didácticos con los maestros, que es una escuela en el espacio rural. Ella escogió un ejemplo para trabajar el mapa mental con medios de transporte y puso un muñequito del avión. ¿Los chicos conocen qué es un avión? Vean lo importante, puede que sí lo conozcan evidentemente, pero puede que no. Entonces puede que estén ellos el asunto del avión porque lo han visto en televisión, lo han visto,
¿Y por qué no traer entonces el burro, o la carretilla, o el mototaxi, o el algo, que es lo que los chicos ven todos los días? Además, Juan, porque digamos que aquí la amenaza principal con este caso, Juan, y voy a un poco a ser abogado del diablo con la profe, es que los libros de texto, eso es muy importante, ¿cierto? Los libros de texto traen por defecto los medios de transporte generales. Los que suponemos todos conocen. Ahora, ¿cómo es que usted coge ese libro de texto? Y lo contextualiza. Ese es el punto, Diomedes. No hay contextualización. Insistimos, puede que los chicos todos conozcan el avión, pero ¿qué tal si no? Claro, y se me ocurre, Juan, pusiste el ejemplo del burro y mencionaste el mototaxi, que en Colombia, particularmente en algunas zonas del país, es tan común el asunto de la mototaxi. Digamos, es muy más común de lo que uno, en las grandes ciudades pues no tanto o no, pero sobre todo en las zonas de la costa y demás y algunos sitios lejos es muy común. De los medios de transporte, más allá de que la cartilla o el libro aparezcan esos otros, pues la contextualización de eso también debe aparecer. Entonces vean qué pasó aquí Diomedes, siendo, como tú dices, abogado del diablo de la maestra. Preparó previamente el muñequito con el dibujo, vale, perfecto, seguramente le demandó tiempo, lo hizo muy bonito, eso es muy reconocible, sí, y le hemos descartado como muy importante, claro, muy recursiva. Pero otra posibilidad es, sin haber preparado el muñequito previamente o tan anticipadamente, es una lluvia de ideas de qué son medios de transporte en nuestro contexto cotidiano de actuación, y saldrá el burro, saldrá el avión, saldrá el camión. Y ahí quedaría evidenciado el que la profesora se interesa por el contexto, lo conoce y demás. Entonces, aunque no tenga el muñequito, claro, puede ser ella misma un muñequito, una simbología que indica que es una moto o una bicicleta. Claro. ¿En qué vinimos hoy a la escuela? Por ejemplo. Y se hace el mapa mental con lo que vinimos a la escuela. Si es el asunto, cómo es de importante frente al propósito y el contexto. Sí, el asunto del contexto es transversal en toda la clase. Es fundamental. Entonces aquí sí se trabaja, pues todos suponemos que conocemos un avión, aunque sea en una imagen. Se trabaja un mapa mental y muy bonito, vale, reconocible, se lo hemos descargado, sacaremos un puntaje adecuado en ese ítem, pero en lo demás, claro, queda bajo nivel porque no ha impactado el contexto del estudiante, no lo ha reconocido, no lo ha incluido, no lo ha generado como un elemento de reflexión. Eso es fundamental, es decir, en este proceso es complejo ese equilibrio entre el deber ser y el querer ser, es decir, es una maestra comprometida que se ve muy bien puesta en su clase, que los chicos se ve que la quieren, que la aceptan, un espacio donde ha sido dispuesto un ambiente propicio, pero asuntos que en términos de la evaluación diagnóstico formativa tienen que aparecer. Y recalcamos en esos varios, pues sobre todo fundamentalmente en este momento la parte contextual aquí sería fundamental porque generaría un impacto muy positivo, aparte de lo que la profesora hace muy bien, también lo otro para que la evaluación fuera muy exitosa, Diomedes. Avancemos y vamos a la parte final de la clase. Nos dirigimos a la página 247. Aquí vamos a observar justamente los esquemas. Pregunto, ¿qué tipo de esquema será el que están utilizando en esta página 247? El mapa conceptual. El mapa conceptual. Yo voy a indicar, voy a dar nombres y esa persona va a leer lo que yo le diga, ¿ya? Dice, título, el avión. El avión es un medio de transporte que va por vía aérea. Luis dice que usa combustible, que usa un combustible para poder funcionar. ¿Cuál es ese combustible? La gasolina. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo contrario que hicimos acá. Cuando nosotros hicimos el mapa conceptual, primero tuvimos nuestras ideas y a través de nuestras ideas hicimos el mapa conceptual. Aquí va a ser al revés. Ya está el mapa conceptual. Ahora, con ese mapa conceptual vamos a ordenar las ideas y dar el concepto de lo que es, ¿qué cosa? El mapa. El avión. ¿Cuál es el título? ¿Sí?
un medio de transporte. En el siguiente renglón coloco es, ¿qué dice ahí? Es un medio de transporte. Recuerden que todo está en su esquema. Que va, ¿por dónde? Por la vía aérea. Muy bien, Carlos. Es un medio de transporte que va por vía aérea. Damos algunos datos. Muy bien, niños, ya hemos terminado la clase del día de hoy. Hemos hablado sobre los esquemas, hemos aprendido un poquito más para poder organizar nuestros conocimientos. Hemos aprendido sobre el mapa mental y sobre el mapa conceptual, y quizá podemos encontrar mucha variedad más para poder estudiar mejor y aprender más. Muy bien, Diomedes. Si hablemos de la evaluación, Juan Alejandro, pues digamos que aquí es evidente que se nota una profesora que está propia del espacio, Sí. pero digamos el momento final, que es tan importante. ¿Cómo lo viste, Juan? Como no debe ser, Diomedes. Una razón fundamental. El momento de cierre es para que la profesora, el maestro, indague a los estudiantes sobre lo que aprendieron. Claro. Ella lo declaró. Ella dijo que habían aprendido. Ella dijo es que debieron haber aprendido, pero no se decantó qué fue lo que aprendieron. Claro, que entre otras cosas, Juan Alejandro, es una práctica más común de Claro. lo que uno se imagina. Ella hace un resumen. Ella asume, bueno, el profesor en general, los profesores lo hacemos mucho, y es que asumimos que es lo que el estudiante debería saber. Y cuando hacemos eso, estamos, bueno, más allá de que hacemos alguna cosa bien o mal hecha, para en nuestro caso en particular, evaluación con carácter diagnóstico formativa, pues no tenemos la posibilidad de evidenciar qué tan efectiva es nuestra práctica, o mejor, estamos concentrados en la enseñanza y, como lo explicabas ahorita, no tanto en el aprendizaje. ¿Qué dificultades hubo? No se supo. No se supo. No se supo si un chico tuvo más dificultades, otro no hubo. Todo apareció como un elemento lineal donde todos deben haber llegado al mismo punto, independientemente del proceso como fue. Una clase completamente tradicional. Tradicional. Bien llevada. Pues no Bueno, se- le funciona la cosa. le funciona. Y el texto de guía se ve que los chicos lo hacen bien Claro, y todo. Pero digo tradicional en términos que Sí. el profesor dice algo, los estudiantes lo copian y se acaba la clase. Sí, sí, no hay Y vean que apareció el avión en el texto, lo que tú hablas ahorita Claro. en la intervención anterior, en que el avión puede que no sea un elemento contextual pues, normal, pero como está en el libro de texto hay que trabajar del avión. Y la pregunta es, ¿el avión con qué se mueve? Pues sí, suponemos que con gasolina, pero ¿y cómo se mueve el motor ratón? O el taxi, o el camión, ¿cierto? Es como llevar eso al contexto. Yo no encuentro, desafortunadamente, en la profe y en estos 10 minutos de video, el interés de llevar eso al contexto de actuación del estudiante, ni traer el contexto aquí. Entonces ahí pasó una clase, se quedó un texto guía más lleno que el día anterior, un tablero bien llevado, unas temáticas que son interesantes, pero que no entendemos o no hemos corroborado si fueron aprehendidas por los estudiantes, si fueron incorporados a su elemento de competencia y si con ellas van a hacer algo o no. claro. Y si eso no queda evidenciado, nos va a ir muy bien en la evaluación. Y haciendo énfasis de nuevo en el tema de la evaluación, no hubo una adecuada evaluación de la clase. No se permitió saber si lo que se propuso se logró o no. Sí, exactamente. O sea, no hay un cierre, como hemos sugerido, propicio para determinar en lo que pasó durante la clase, si se evidenció lo que se pretendía que pasara. Bueno, en cambio sí hubo un buen manejo de la parte digamos, comportamental. Sí, hubo un buen manejo del tablero. didáctico, un buen manejo del recurso a la mano. Ya tiene su guía, es válido, un tablero que maneja. Ella está adecuadamente vestida. Tiene un manejo excelente del tablero, preparó su material previamente, una planeación, tiene un propósito para ella importante cantar algún conocimiento, pero volvemos a plantear lo que decíamos en el punto de un video anterior. En términos formativos quedó pendiente el componente de el hacer. Sí, en las competencias. En la competencia. El saber quedó, digamos, supuestamente claro, pero el hacer quedó y el ser también no se quedó claro en términos de formación.
Lo otro, maneja el espacio propiciamente, se siente muy cómodo allí, ¿cierto? Maneja la temática, eso hay que reconocérselo. Los chicos, bueno, por lo menos hay una interacción, digamos, disciplinada, si se quiere llamar de alguna manera, pues unas intervenciones ordenadas, unos acuerdos como la básicos profesora de espera que sea. intervención. Eso es rescatable y eso es importante que se resalta también como importante para que lo tengan en cuenta los maestros en sus videos. Pero nuestra tarea, Diomedes, colegas, es hacer también evidente lo que no aparece. Sin duda. Y creemos que hay elementos que se podrían complementar para hacer una clase muy exitosa, no solamente como clase en sí misma, sino como objeto de evaluación para el ascenso de los compañeros que están viéndonos, Diomedes.